Nuevamente, buenos días esta vez. Hoy día vamos a conversar la segunda parte de endodoncia y radiología. Es el único tema que dividí en dos partes, dada la gran cantidad de conceptos e imágenes que yo quería compartir con ustedes. En la primera etapa, a ver, en la primera etapa hablamos de el diagnóstico en endodoncia. Y hoy día vamos a hablar del resto. Desde el pronóstico en realidad está ligado completamente con el diagnóstico, desde la planificación del tratamiento hasta el control de desobturación y también vamos a presentar casos clínicos. En el diagnóstico hablamos de la corona, cámara pulpar, raíces, conductos, periápice, estado periodontal. A quienes estén presentes en la presente charla y no hayan participado en la primera, yo se las recomiendo porque muchísimas de las cosas que ahora vamos a hablar de muchas cosas que no están que están en la anterior y por lo tanto es importante poder ligarlo y con eso completar el concepto. Si no va a estar incompleto en el fondo. Bueno, el pronóstico es un asunto del clínico, ¿no es cierto?, del endodoncista y está absolutamente relacionado con el diagnóstico. Nosotros, nuestro aporte radiológico es en la parte del diagnóstico. La planificación del tratamiento, por supuesto, también la hace el clínico, basado en la parte clínica y también con el apoyo nuestro, los radiólogos, con el diagnóstico. Los tratamientos endodónticos básicos son el recubrimiento directo e indirecto, pulpotomía, biopulpectomía, la necropulpectomía, inducción a sierra apical, cirugía periapical complementaria, que hay una tierra que es un poco terreno de nadie con los cirujanos, y también la preparación de los conductos para espigas. También hay un conflicto de límites entre una especialidad y otra con los rehabilitadores. Esta es una situación que nosotros como cirujanos dentistas enfrentamos muy frecuentemente, ¿no es cierto? Que es que estamos haciendo una cavidad profunda y sale una gotita de sangre y muchas veces se recurre al tratamiento de recubrimiento, ya sea indirecto o directo. En este caso sería un recubrimiento directo. Eh, si me permite mi personal opinión, el porcentaje de éxito es muy bajo. El porcentaje de fracaso es muy alto. Eso es lo que yo observo con mucha frecuencia. Las cámaras pulpares son muy amplias, generalmente son personas jóvenes. Las exposiciones son cuando todavía queda dentina enferma alrededor del lugar de la perforación y entonces el solo hecho de cubrirla no basta. Muchas veces ya la pulpa está enferma con prioridad antes de que se haga esta perforación radicular, perforación, digamos, de la cámara pulpar. Eh, por lo tanto, el resultado no siempre es el esperado. Aquí tenemos un caso que muestra eso, ¿no es cierto? Una extensa caries, y aquí se hizo recubrimiento directo y ustedes pueden ver la lesión periapical. Son pocos los casos en que existe éxito, y cuando ocurre a mí me llama la atención. Ahora, a lo mejor esos pocos justifican la existencia de ese tratamiento. A lo mejor uno debiera partir, eso lo deben discutir los endodoncistas, a lo mejor uno debiera partir por pensar en hacerlo independientemente de que hay un porcentaje alto de fracaso. Pero sin duda alguna el tratamiento endodóntico más frecuente es la pulpectomía, ¿no es cierto? Y en este caso estoy mostrando cómo se realiza con instrumentos que, en este caso un instrumento rotatorio, ya sea rotatorio o no, son instrumentos flexibles que van siguiendo la curva de los conductos, eh, pero aunque son flexibles tienen memoria, tienen tendencia a rectificarse. O sea, si este instrumento es recto, aunque nosotros lo doblemos, siempre va a tener una tendencia a rectificarse. Por lo tanto, siempre se va a estar resistiendo a tomar la forma del conducto. Esto es muy bonito en la teoría y en este video que estamos viendo, en que el instrumento va tomando la forma del conducto, es efectivo, pero hasta un cierto punto, porque va ejerciendo resistencia y también va deformando el conducto. Esa curva pronunciada ahí es muy difícil de lograr y se generan fuerzas que va haciendo que se deforme el conducto. Ya vamos a analizar en detalle eso. Este es otro de los tratamientos, la necropulpectomía, ¿no es cierto?, en que ya se produjo la necrosis pulpar. Yo aprovecho de recordarles que no existe estas etapas definidas, en que existe una pulpitis irreversible, luego irreversible, luego la necrosis, recién ahí vienen las lesiones periapicales a partir de la necrosis pulpar, sino que existe un gran traslapo de cada una de estas etapas, de tal manera que no se ha terminado una de ellas cuando se está empezando la otra.
Así que ustedes pueden tener una pulpitis irreversible, pero ya tener un engrosamiento de los espacios periodontales apicales. O sea, no hay que encasillar los signos radiográficos con una etapa absolutamente definida del proceso de necrosis pulpar, que se inicia con una pulpitis reversible y termina en la necrosis pulpar y en una lesión periapical. Aquí les estoy mostrando las etapas de un tratamiento conducto, ¿no es cierto?, una necropulpectomía ideal, ¿no es cierto?, ideal en que todas las cosas se dan bien y que existe una regresión de la lesión apical. Bueno, muchas veces se da así, no siempre, existe un porcentaje de fracasos. Yo ya les mostré también que una de las explicaciones de estos fracasos son la anatomía de los conductos, que los conductos a veces son muy compleja la anatomía y hace que esto no sea factible. También existe la inducción al cierre apical o que se complete la formación radicular, ¿no es cierto?, en base a eliminar solo parcialmente el contenido pulpar, ¿no es cierto?, y colocar un tapón en esta zona, ¿no es cierto?, que permite la formación de un puente dentinario, y eso, si se forma un puente dentinario, puede seguir adelante el desarrollo radicular, incluso el cierre apical. Eso me ha tocado ver muchas veces con éxito, ese tipo de tratamiento. Por supuesto que son bastante complejos, requiere un seguimiento radiográfico bastante continuo, ir tomando radiografías y evaluando de forma comparativa las radiografías anteriores para ver si es que efectivamente se logró eso. Y que ustedes tienen un caso que les traigo que muestra eso, que partimos con la radiografía del primer día, ¿no es cierto?, la fractura coronaria con exposición pulpar, y aquí eh, se eligió ese tratamiento, ¿no es cierto?, en que la inducción al cierre apical o la formación radicular. Aquí ustedes pueden ver que se está empezando a formar el puente dentinario, ¿no es cierto? Y comparen ustedes esta raíz con esta otra, ven que ha continuado el desarrollo radicular, por lo tanto ya estamos visualizando un éxito del tratamiento. Y que ustedes ven la continuación de aquí está el puente dentinario que se generó, cómo se formó completamente la raíz, y luego esto permitió hacer un tratamiento conducto absolutamente tradicional con instrumentos y relleno endodóntico. Esta es una historia feliz, pero esta historia se desarrolla a lo largo de varios años para permitir que se complete el desarrollo radicular. Acá tenemos otro caso similar, ¿no es cierto?, en que se ha logrado formar el ápice radicular con su relleno endodóntico. Esto es un caso en que no se había formado completamente el ápice radicular. Ahora, también es importante el aporte que tiene que hacer la radiología, no sé si los radiólogos, pero la radiología en los controles durante la instrumentación biomecánica y la obturación de los conductos. ¿Por qué digo que no los radiólogos? Porque muchas de estas radiografías son tomadas por los endodoncistas y analizadas por ellos mismos. Pero algunos detalles que hay que comentar. Uno de ellos es los controles de longitud. En el caso del control de longitud efectuados con radiología digital directa, yo sugiero que en el caso que exista más de un conducto en una raíz, no hagan la técnica de deslizamiento. La técnica de deslizamiento a veces es difícil de interpretar. A uno no le queda muy claro cuando hace un deslizamiento hacia un lado o hacia otro lado, no queda muy claro cuál estructura está por vestibular o por lingual, o existe la posibilidad de equivocarse. Es preferible, si se cuenta con radiología digital directa, ya que se van a tomar dos radiografías igual, es preferible colocar dos instrumentos en los conductos, por ejemplo, vestibulares, tomar una imagen y luego los dos conductos linguales y tomar otra imagen. Ahí no hay ninguna posibilidad de equivocarse. Por lo tanto, es una sugerencia para los endodoncistas. En el caso de radiología digital directa, inmediata, que tienen ustedes la imagen inmediata en el computador, utilizando sensores como los que estoy mostrando yo acá ahora. Bueno, recordarles que existen básicamente dos grandes sistemas de radiología digital, ¿no es cierto?, que es la directa con el sensor que comunica con el computador, y la otra que es la indirecta, que utiliza las placas de fósforo y que estas son escaneadas en el computador. En realidad, en ambos casos se puede utilizar la técnica que yo les dije, que es de colocar los instrumentos solo en los conductos o vestibulares o linguales. Una diferencia muy importante cuando ustedes utilizan, a tomar en cuenta para los endodoncistas, porque los endodoncistas requieren tener un equipo de rayos normalmente al lado de ellos. Muy difícil hacer una endodoncia sin contar con un equipo de rayos y también con un sistema de, digamos, de poder
tener estas, no solo el equipo, sino que también necesitan el sensor, ¿no es cierto? ¿Y cuál utilizar? Ya sea la placa de fósforo o el sensor rígido. Bueno, tienen grandes diferencias. Y una diferencia importante que hay que tomar en cuenta es el posicionamiento de las placas radiográficas. Eso es válido para todas las radiografías y mayor razón si es que el paciente está con goma dique o ese tipo de cosas. Aquí ustedes están observando radiografías tomadas en teleradiografías tomadas mientras se le está tomando una radiografía a un paciente con sensor rígido y con la placa de fósforo. Y ustedes pueden ver que el sensor rígido tiene una angulación, queda mucho más horizontalizado. Y eso es porque los bordes del sensor quedan tocando el paladar y por lo tanto definitivamente queda más horizontalizado. Eso significa que las angulaciones que tenemos que utilizar en la toma de radiografía tienen que ser distintas, mayores angulaciones. Comparen acá, ustedes ven que el sensor de placa de fósforo se flecta, no mucho, pero se flecta. Y lo mismo ocurre en el caso de las radiografías inferiores. El sensor, por el piso boca, queda más horizontal y por lo tanto tenemos que dar una angulación mayor. Aquí ustedes comparan con la placa de fósforo, que como es más flexible, permite adosarse de mejor forma y ustedes requieren una angulación menor. Así que algo a tomar en cuenta dependiendo del sistema que ustedes estén utilizando. Yo creo que la experiencia se los va a ir mostrando en todo momento. Siempre si están utilizando ustedes sensores directos, por favor, nunca llevar el sensor a la boca o con una pinza o con algún elemento metálico, sino que siempre utilizando estos aparatitos que son de silicona, ¿no es cierto?, que vienen con el set del equipo y que les permite a ustedes no utilizarlo en forma directa. Ahí está puesto con su barrera biológica, ¿no es cierto?, este aparatito, este holder, ¿no es cierto?, sostenedor de silicona. Y aquí ustedes pueden tomarlo con la pinza o con el portaguja y llevarlo a boca, como se está mostrando ahí. Pero jamás de forma directa, porque si no les va a costar una barbaridad, muchísimo dinero. Y aquí ustedes tienen los controles de longitud obtenidos con radiología digital directa. Por supuesto, siempre se interpone algo, eso se rige por las leyes de Murphy, en este caso el arco de Young. Ahora, lo que sí yo soy un enemigo absoluto es de los controles de longitud típicos que se utilizan, que se ven con mucha frecuencia, especialmente en los lugares donde existen menores recursos, en que se utiliza colocar un cono dentro del conducto y luego sellarlo y enviarlo al radiólogo para hacer el control de longitud. El problema está en que se pierden las referencias. Ese cono no tiene la longitud exacta, además se flecta dentro del conducto, toma formas distintas y por lo tanto como referencia a longitud es muy, muy mala. Y por lo tanto la posibilidad de cometer un error, por ejemplo, miren ustedes, aquí estos conos están, una vez que están puestos dentro de los conductos, están doblados completamente. Por lo tanto, ¿cómo sabemos cuál es realmente la longitud de estos conductos? Una vez obtenida la imagen radiográfica, la probabilidad de fracaso es enorme. Además, en este caso, la trepanación se hizo sin respetar el piso a la cámara pulpar y aquí yo observo una perforación y por eso existe este proceso osteolítico. Así que de poco vale, en este caso, el relleno endodóntico que vayan a hacer porque lo más probable es que va a haber un fracaso enorme. Aquí ustedes ven el típico control de longitud. Yo realmente no lo recomiendo. Yo creo que ha disminuido mucho la utilización de este tipo de controles de longitud desde el momento que se están utilizando los localizadores de ápice. Ese es un enemigo nuestro de los radiólogos, pero ha sido un gran amigo de los endodoncistas y yo los celebro porque realmente ha disminuido este tipo de problemas. Control de longitud de esta forma, no. Ahora, algo importante, esta imagen que traigo es antigua, pero la traigo para mostrarles una cosa interesante, que son los deslizamientos, que se utilizan muchísimo en endodoncia, se utiliza pasto. Ustedes tienen aquí un conducto que se ve con un rebalse apical, pero en realidad es más de un conducto, con un conducto accesorio acá. Es más de un conducto y nosotros para poder identificarlo utilizamos la técnica del deslizamiento distal, ¿no es cierto? Y aquí deslizamiento mesial. Fundamental es marcar las placas radiográficas cuando están haciendo el deslizamiento. Yo sé que este es el deslizamiento distal gracias a que aquí hay un clip indicándome que ese es el lado al cual hice el deslizamiento. Y en este otro hay un clip indicando que es hacia el otro lado. Los deslizamientos sin marca no sirven de nada. La posibilidad de confundir es enorme, porque en realidad prácticamente no tenemos cómo saber si el deslizamiento es mesial o distal y por lo tanto la posibilidad de equivocarnos para poder identificar cuál es el conducto que está más corto y cuál es el conducto que está sobrepasando
va a ser enorme. Por lo tanto, algo tan simple como marcar cuáles son los deslizamientos tiene que ser una rutina. Jamás tomar un deslizamiento sin marcar. Complicaciones, eso se ve a diario, absolutamente. Ya les conté un poco que los instrumentos endodoncísticos tienen memoria, y esta memoria lo que hace es tratar de volver a su forma original. Y eso hace que siempre estén ejerciendo fuerzas en un cierto sentido cuando están dentro del conducto. Entonces, una de las formas para disminuir esa tensión es modificar la forma que tiene la trepanación de tal manera que el instrumento no entre dando una curva tan pronunciada, sino que reducir la curva en base a modificar la trepanación. Pero aún así, aunque esté modificada, igual el instrumento, esta curva apical va a tratar de rectificarse. Y ya vamos a ver el efecto que tiene esto sobre la anatomía del conducto. En el fondo empieza a deformar la anatomía del conducto. Esta imagen es para mostrarle algo que ya habíamos visto la sesión anterior, que se refiere a los istmos que se forman en las raíces generalmente de los molares inferiores, ¿no es cierto?, especialmente los segundos molares inferiores, en que se producen también los primeros en la raíz mesial, en que se producen finos istmos de forma acintada que unen los conductos. Aquí están, los vemos prácticamente en todos. Incluso en aquellos en que no se observa macroscópicamente, ustedes pueden observarlo muy finito, extraordinariamente finito, lo suficiente como para albergar bacterias y hacer que fracase la endodoncia. Bueno, este cuadro que está acá es para mostrar el efecto de la instrumentación con distintos tipos de limas. Aquí está Reciprocante, y otras marcas, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver cómo el conducto original, ¿no es cierto? Aquí está antes de la preparación, este es el conducto original, cómo se ha ido deformando. Y fíjense ustedes que se va deformando siempre en un mismo sentido, hacia distal. La deformación es mucho mayor hacia distal. Y eso es porque el instrumento está tratando de rectificarse, ¿no es cierto? La curva de la raíz deja una concavidad distal y el instrumento trata de rectificarse y trata de corregir esa curvatura y genera esto, genera esta deformación de los conductos en el sentido hacia distal en las raíces mesiales. Algunos instrumentos más, otros instrumentos menos, pero se produce eso. Si nosotros juntamos ese hecho con el hecho de que existe una depresión, que es muy típica esta depresión, una forma de 8 que tienen las raíces al hacer un corte axial, esa depresión hace que se aproxime más esta deformación que estamos haciendo el conducto a generar una perforación radicular. Perforación radicular que es frecuentísima y que la literatura inglesa la llama strip perforation. Disculpen la pronunciación, se refiere a una perforación en tira. En realidad, en castellano creo que se le llama perforación en banda, que es como el instrumento lo que está haciendo es rectificar esta zona y trasladar en el fondo este conducto que debiera estar en el centro prácticamente de esta raíz, lo traslada hacia distal por la rectificación de la lima. Al final termina generando una perforación lineal, que no es puntual, sino que es una línea, una banda de perforación hacia el septum interradicular. Eso se ve con una enorme frecuencia. Y eso se diagnostica en forma directa por la observación de esa perforación, pero la mayoría de las veces en forma indirecta, por la reacción que genera en el tejido óseo del septum interradicular, necrosis y un proceso osteolítico, o incluso a veces pasaje de material radiopaco. Entonces, a esta zona se le llama zona de peligro. Así le dicen los endodoncistas. En realidad me consta que es una zona de peligro. Y yo les contaba que no solo se genera este desplazamiento hacia distal, sino que además existe una depresión importante anatómica en esta zona por distal de las raíces de los primeros y segundos molares inferiores que facilita la perforación. Ahí ustedes tienen la strip perforation o perforación en banda. Aquí ustedes tienen un caso en un corte histológico con la perforación en banda, mostrando la letra A. Y aquí ustedes tienen en radiología cómo se detecta en forma indirecta en el fondo, ¿no es cierto? Que es un proceso osteolítico pararadicular por distal, ¿no es cierto?, del tercio cervical y medio de la raíz mesial, asociado con el relleno endodóntico, ¿no es cierto?, y también una espiga rectificada de bastante longitud. Incluso se alcanza a notar aquí una pequeña excrescencia del material radiopaco insinuándose en esta perforación radicular en banda. Pronóstico
de eso, muy malo. El pronóstico es muy malo. Este caso que ustedes están viendo acá, lo tenemos en tomografía, y aquí ustedes pueden ver los cortes sagitales, ¿no es cierto? Y aquí se ve la perforación misma, ¿no es cierto? Como el hecho de que esto esté rectificado, tanto la espiga como el relleno endodóntico, terminan produciendo esta perforación en banda. Pronóstico pésimo. Aquí está un poco un resumen de qué es lo que ocurre con esta memoria que tiene el instrumento endodóntico de tratar de volver a su forma original. En el A tenemos el conducto original con una curva bastante poco pronunciada y que es muy frecuente. En el B lo que estamos observando es lo que se llama transportación apical o transporte apical, que en realidad la palabra, digamos, la denominación que tiene yo lo encuentro bastante benevolente, porque transportación significa transportar, mover un objeto de un lugar a otro, pero sin que este objeto cambie. Este objeto, yo voy a transportar el mouse de aquí para acá, es el mismo mouse. En este caso, no solo estamos transportando el ápice, sino que el foramen apical, sino que además estamos deformándolo. Entonces, fíjense, aquí esta es la transportación apical con deformación de esta zona. Muy importante. La otra es la formación en C, tenemos la formación de un escalón. Como el instrumento se rectifica, entonces trata de genera un escalón dentro del conducto, y ese escalón es muy difícil de sortear, porque también el relleno endodóntico, digamos, el cono Guttapercha también tiene tendencia a ser recto, y es muy difícil que siga el camino de la curva si es que existe un verdadero hombro, un escalón ahí en la zona. Después en D lo que tenemos es una perforación radicular, ¿no es cierto? En que ya no solo no respetamos el ápice radicular, sino que se generó como un segundo ápice, pero falso completamente, que es, o segundo foramen apical, que es el de la perforación radicular. Y por último en E tenemos la fractura del instrumento endodóntico. Bueno, este tipo de inconvenientes se está observando con muchísima frecuencia y forma parte del tratamiento endodóntico. Aquí ustedes ven el efecto de la transportación apical, ¿no es cierto? Cómo se deforma, no solo se transporta, sino que se deforma. Aquí ustedes ven la formación de un escalón, cómo el instrumento al estar rectificado genera este escalón. Bueno, perforaciones radiculares, ¿no es cierto? Eso es también uno de los accidentes bastante frecuentes que se producen en endodoncia. Ahí ustedes tienen un caso. Aquí tenemos otro caso en que en la radiografía retrovelar no la podemos observar, pero en el CONBIM sí lo podemos observar, cómo se va hacia vestibular, ¿no es cierto? Y el relleno endodóntico quedó bajo el periósteo. Aquí ustedes ven, si se quiere, la transportación apical con perforación radicular asemesial sin respetar la curvatura de la raíz, ¿no es cierto? El relleno endodóntico completamente rectificado. Aquí ustedes ven el CONBIM del mismo caso. El CONBIM del mismo caso. Aquí es la placa completa. Y aquí una aproximación mayor a los cortes sagitales que nos muestran esta rectificación. También existe un poquito de pérdida de tejido óseo en la zona interradicular. Lo más probable es que también estemos enfrentando una perforación en banda. También vamos a ver el relleno de los relleno endodóntico, ¿no es cierto? Generalmente el relleno se hace con conos y con de Guttapercha, un material radiopaco, y al mismo tiempo un medio de cementación, un medicamento. Aquí tenemos el control endodóntico, ¿no es cierto? Este con radiología digital directa. Se supone que el cono endodóntico o el relleno endodóntico debiera seguir la forma exacta de nuestro tratamiento, digamos, de la instrumentación que se hizo originalmente. Eso es exitoso. Por favor, vean este delta apical impresionante. Esto es realmente un éxito, por lo menos desde el punto de vista endodóntico. Todavía estábamos a la espera de saber si este mismo éxito es desde el punto de vista clínico, el resultado a través del tiempo. Aquí también pueden observar ustedes un relleno endodóntico muy complejo que se logró, y hay lesiones osteolíticas todavía. Tenemos que ver cuál es el resultado. Complicaciones. Sobran las complicaciones. Aquí ustedes tienen un caso que la radiografía retrovelar prácticamente no se entiende. Lo único que yo entiendo aquí es que veo un fragmento de instrumento y se ven unos rellenos endodónticos muy raros.
Y al hacer la tomografía, más raro todavía, llama la atención que existe material que se extravasó hacia los tejidos blandos vestibulares. O sea, ¿cómo llegó ese material ahí al vestíbulo? El paciente tenía mucha molestia. Bueno, la causa está en la raíz distovestibular, acá está, que tiene está rectificada hacia vestibular, con perforación radicular, que traspasa la tabla ósea hacia vestibular y el material sobrepasó y llegó a los tejidos blandos. Ahí ustedes tienen una imagen más cercana del material. Aquí vamos a hacer una exploración en los 3 sentidos del espacio, en este caso. Ahí ustedes ven la raíz distovestibular, cómo está rectificada y perforada y se pasó el material hacia el vestíbulo. Cortes axiales, donde podemos observar el material, ¿no es cierto? Por suerte este tipo de complicaciones no son el pan de todos los días, pero sí es algo que se ve. Yo recuerdo un caso que vi, esta es una reconstrucción 3D, un caso que vi muy tempranamente cuando recién me empecé a dedicar a la radiología, que fue un relleno endodóntico que entró completamente en el canal mandibular, en el conducto dentario, y lo ocupó en su totalidad. El paciente estaba vuelto loco de dolor. Desgraciadamente perdí el caso. Yo creo que en ese entonces yo no le daba mucha importancia a guardar los casos y no le daba mucha importancia a lo que estamos haciendo en este momento, compartir los conocimientos, sino que lo encontré anecdótico, quedó por ahí y se perdió. Este otro caso, hay rellenos endodónticos que sobrepasan los ápices radiculares hacia el seno maxilar, ¿no es cierto? Eso no significa fracaso. El hecho de que hayan rellenos endodónticos que sobrepasan, incluso aunque sobrepasen hacia el seno maxilar, tampoco significa fracaso. Lo que ocurre específicamente en este caso es que el relleno endodóntico está permitiendo que esta lesión osteolítica periapical se comunique directamente con el seno maxilar y por lo tanto facilita la fistulización hacia el seno maxilar. Aquí lo vemos, ¿no es cierto? Aquí lo vemos cómo está comunicando la lesión osteolítica con el seno maxilar. Pero el solo hecho de que existan estos rebalses no significa fracaso. Lo que sí llama la atención es la unión de las raíces visto-vestibular y palatina. Fíjense que están fusionadas en toda su longitud. Esas fusiones son de mal pronóstico, porque esas fusiones generalmente hacen que hayan estos finos istmos de forma acintada, que a veces ni siquiera podemos verlo en la tomografía, pero están presentes y son los responsables de un fracaso endodóntico. Eso se da con mucha frecuencia, eso lo analizamos la vez anterior. Aquí ustedes pueden ver la unión de la raíz distovestibular con la raíz palatina. Eso ensombrece el pronóstico. Aquí ustedes tienen el caso completo, cómo se presenta. Aquí tenemos otro caso, un paciente que se le hizo la endodoncia, ahí ustedes ven, está muy bonita, el paciente tenía mucha molestia, al final tuvimos que tomar un Combim y en el Combim se hizo evidente que hubo un exceso de relleno endodóntico, pero este ocupó el espacio periodontal por vestibular. Una forma muy curiosa de producirse, que este tiene el caso completo, ¿no es cierto?, que se ve el relleno endodóntico y cómo el relleno endodóntico ocupó el espacio periodontal. Muchísimo dolor y en la radiografía retrovelar que la tenemos acá se veía muy bien el relleno endodóntico, parecía que estaba en buenas condiciones. Este paciente, una vez que se le hizo la endodoncia, se le hizo la espiga, la corona, empezó a tener molestia, entonces solicitaron el Combim. Y en el Combim se ve que el relleno endodóntico está desplazado completamente hacia vestibular, ¿no es cierto? Y hay una parte importante del conducto que no está con relleno endodóntico. Pero eso es solo, esa es la causa, digamos, por la cual el paciente tenía molestia. Aquí está el corte sagital y aquí está el caso completo cómo se presenta. Por lo tanto, la contribución que hace el Combim en estos casos es enorme. En este caso es para mostrarles a ustedes estos rellenos endodónticos antiguos que vean que son de metal, de conos de plata, que tenían un porcentaje de éxito bastante alto, pero en este caso, bueno, vemos un fracaso. No siempre se puede hacer un relleno endodóntico hasta la zona apical. Muchas veces existen calcificaciones apicales como lo que estamos observando en este momento que impiden eso. Ahora, no necesariamente eso va a ser fracaso. Por supuesto que aumenta la probabilidad de fracaso, pero no es, digamos, no hay una relación directa entre lo uno y lo otro. Muchas veces es extremadamente fino y en el fondo inabordable, pero
existe ese conducto y es lo suficiente para comunicar el medio interno del diente con el periápice y producir una lesión periapical, como lo que ustedes están observando acá. También las curvaturas radiculares muy pronunciadas o dilaceraciones apicales también tienen exactamente el mismo efecto. Bueno, esto se veía con un poco más de frecuencia antes, ya se ve como un poco menos frecuencia que en este tipo de casos se recurre a hacer una apicectomía. En la actualidad se ven más apicectomías en dientes anterosuperiores y raramente se ven en molares como estamos viendo en este momento. Desafortunadamente la tasa de éxito es más bien baja y la pérdida ósea que implica el tener que atravesar la tabla ósea vestibular, por ejemplo, en la zona de molares inferiores, es bastante importante y existiendo el recurso de los implantes, se ha ido variando en la proporción de casos en que se utiliza esta herramienta. Aquí este es un caso feliz, pero es bastante teórico. La realidad no es tan así. Controles postoperatorios, bueno, fundamental es hacer controles a través del tiempo, ir comparando radiografías unas con otras. Ustedes ven un caso, este caso es bastante complejo porque existe endorrizálisis, ¿no es cierto? Reabsorción interna que dificulta muchísimo el lograr un buen tratamiento conducto. Y aquí se logró, y ustedes ven, esta es la radiografía de control inmediato, luego a los 3 meses, un éxito enorme. Ahora, en la desobturación de los conductos, ese es un terreno que se lo debaten entre el endodoncista y el rehabilitador, quién es el que tiene que ser el responsable. Yo se lo entregaría, personalmente, se lo entregaría más al endodoncista, pensando en que como él manejó la orientación, o la endodoncista, manejó la orientación de los conductos, ¿no es cierto? Y sabe cuáles son los peligros que pueden haber, yo creo que puede hacer con mayor seguridad esta desobturación, pero siempre tomando en cuenta que se requieren ciertas longitudes mínimas para que haya seguridad, para que tenga sentido el poder hacer después la prótesis fija unitaria que va a ir sobre esto. Este caso se los traigo, un caso un poco antiguo, pero es porque este paciente relata molestias en esta zona. Es una pieza que se le hizo la desobturación y se piensa que pueda tener alguna relación la desobturación del conducto con las molestias que está presentando. Entonces se le tomó un combin y en el combin llama la atención, aquí está, ¿no es cierto? Podemos ver la pieza 13 con el relleno endodóntico apical que se ve en buenas condiciones, la desobturación, no se ven lesiones perirradiculares, que son las propias de una falla de la desobturación, una perforación, pero sí en la zona apical, si nosotros lo vemos con detalle, hay una pequeña lesión periapical, muy pequeñita, pero fistuliza. Hay una discontinuidad de la cortical del piso sinusal y miren por favor la reacción de la mucosa al piso sinusal, una enorme reacción. Entonces, una lesión periapical pequeñísima, prácticamente no observable en la radiografía retroalveolar, pero que el combin detecta que no solo está presente ahí, sino que además está fistulizando hacia el seno maxilar y generando una reacción importante de la mucosa del piso sinusal. Aquí otro caso en que existe una evidente rectificación al hacer la desobturación del conducto, no sé con qué se hizo, con una fresa agresiva y recta completamente, y por supuesto generó la perforación radicular, ¿no es cierto? Y esos fracasos, en la endodoncia se ven buenas condiciones, pero el fracaso viene desde el punto de vista de la desobturación de los conductos. Casos clínicos para compartir con ustedes, para subirles el ánimo, porque son casos exitosos. Aquí vemos un amplio rebalse apical, no tiene ninguna importancia, porque al fin de cuentas es un éxito. Vamos viendo cómo la lesión se va reduciendo en tamaño hasta que desaparece por completo. Les quiero, a ver si, o sea, ahí vemos el éxito completo. Es importante recordar de que este tipo de lesiones que son de gran tamaño se van reduciendo desde la periferia hacia el centro. Esa es la forma como van evolucionando, cómo se van calcificando. Aquí tenemos otra lesión, ¿no es cierto?, grande, y incluso el relleno endodóntico no respeta mucho el ápice radicular, el ápice está curvado hacia distal, pero el relleno endodóntico está en el fondo en una perforación radicular con rebalse apical y todo, pero nosotros vemos aquí a los 2 meses, a los 4 meses,
a los 14 meses. Estas radiografías son del doctor Ursúa. La encontré muy interesante, esta especialmente, porque nos muestra un signo radiográfico del cual ya hemos hablado anteriormente, que cuando existen grandes lesiones y estas lesiones van reduciéndose de tamaño, el tipo de tejido óseo que se va formando es una disposición de las trabéculas en sentido radial, centrípeto. Tiene esta disposición radial, como que están dirigidas mirando hacia el centro. Y por lo tanto uno claramente está viendo que son neoformación ósea que está cada vez reduciendo el tamaño de esta lesión. Así que con eso subimos el ánimo. Aquí tenemos otra que nos sube el ánimo, ¿no es cierto? Una gran lesión periapical de límites escleróticos, ¿no es cierto? Después del relleno endodóntico ustedes ven un éxito completo desde el punto de vista endodóntico y protésico. Me gustaría ver mayor proporción de éxito. Con respecto, lo digo porque el porcentaje de fracasos, desgraciadamente, es más alto de lo que a uno le gustaría. Y yo sé que no es un asunto de los endodoncistas, sino que de la enorme dificultad que implica abordar la endodoncia. Tan difícil que estamos hablando 2 sesiones completas de esto y a lo mejor tengo para hablar mucho más. Hablando de las espigas metálicas, una cosa que es importante, que yo considero muy importante, deberían estar prohibidas las espigas metálicas que terminan en forma plana, como esta. Son más fáciles de hacer, para el fabricante es sumamente fácil de hacer, es un alambre que lo va cortando y le da forma, pero desgraciadamente estos ángulos que hay en la punta generan muchas fuerzas y normalmente se ven fracturas asociadas a ellos. Las espigas endodónticas prefabricadas de mejor calidad tienen que ser tapered, o que tienen que tener una forma, tienen que ir teniendo una forma más aguzada hacia la punta. Esa es la forma correcta de terminar y disminuir la probabilidad de generar una fractura por las grandes tensiones que se generan ahí. Lo digo como radiólogo, yo no debiera meterme en ese ambiente, pero lo digo porque lo veo a diario. O sea, yo veo estas fracturas y las veo asociadas con este tipo de espigas que terminan en forma plana. Entonces, desde ese punto de vista lo estoy diciendo. Acá tenemos otro caso con una espiga, el relleno endodóntico, ¿no es cierto? Exitoso. Aquí vemos cómo en general, para hacer la desobturación de los conductos se deben utilizar fresas que no sean activas en la punta, ¿no es cierto? Como las fresas que estamos observando acá, y ojalá con un seguimiento con radiografías digitales como estamos observando en este caso, en que podemos ir haciendo correcciones en el mismo momento y no tener esta complicación. Por favor, no sé cómo puede. Yo dudo que la persona que hizo estas perforaciones tenga el título de cirujano dentista, cómo puede llegar a haber tan poca habilidad. Aquí está lo que le estaba comentando anteriormente, estas fracturas que se generan a partir de este punto de gran tensión por la forma plana que tienen algunos de estos, de estas espigas. Ahí se genera una gran tensión y fractura. Otro fracaso, otro fracaso. Aquí pretender que en una estructura colada que tiene las dos espigas paralelas, pretender que eso vaya a calzar en unas raíces que son divergentes, por favor. Ese es el resultado. Aquí tenemos otro caso de perforación, la endodoncia en perfecto estado y desgraciadamente se llega al fracaso en el momento de hacer la inserción de las espigas. Aquí estoy viendo que hay ocasiones que hay una leve línea divisoria entre la complicación y la iatrogenia. Sí, es cierto, eso dice Sergio, es cierto, pero aquí no es nada de leve, esa es la verdad. Por lo menos estos casos que yo estoy mostrando es bastante notoria y si bien nosotros los radiólogos tenemos que utilizar palabras que no sean muy duras en nuestro informe, pero uno lo siente mucho por el paciente. Porque uno se coloca en los zapatos del paciente. Yo creo que es nuestro rol hacerlo. Entonces, es complicado. Uno tiene que decir lo que está observando, pero al mismo tiempo no ser muy duro con los términos. Ustedes ven ahí la perforación radicular. Este caso endodónticamente estaba muy bien, pero desde el punto de vista de la perforación radicular hasta ahí llegó. Así es como se entrega la placa radiográfica. Un pequeño descanso de arte endodóntico. Me llamó muchísimo la atención haber descubierto todo este arte, esta creatividad. Esto lo encuentro increíble. Cómo puede ser que se haya desarrollado esto, que alguien haya tomado su tiempo y su capacidad artística para generar lo que estamos observando en este momento y el grado de detalle que tiene esto. Gente artista, fantástico, admirable. Admirable. Aquí este es un ambiente
al interior de una tumba egipcia. ¿Cómo se logra eso? Yo pienso que es digital, supongo, pero en realidad es extremadamente artístico. El CONBIM en endodoncia. El CONBIM ha sido el gran cambio que hemos tenido, el gran aporte que ha cambiado por completo el aporte que nosotros podemos hacer los radiólogos a los endodoncistas. Eh, y por supuesto, aquí yo le estoy trayendo este caso, ya se los mostré anteriormente, ¿no es cierto?, que muestra con gran detalle el efecto del relleno endodóntico, el efecto del tratamiento endodóntico y cómo se comportan los tejidos, pero con muchísima mayor capacidad diagnóstica. Ahora, siempre que utilicemos CONBIM en endodoncia, tenemos que utilizar el voxel más pequeño. Aquí yo les traigo este ejemplo que también se los mostré anteriormente, cómo utilizando el voxel más pequeño nosotros obtenemos el mejor resultado. Y al mismo tiempo utilizar un espesor de corte reducido. No necesariamente el más fino, pero sí reducido. Aquí tenemos un espesor de corte ancho y un espesor de corte más fino y tenemos mucho más detalle anatómico. ¿Un poco más de ruido? Sí, pero más detalle anatómico al mismo tiempo. Y siempre hacer exposiciones completas, o sea que se haga el giro de 360 grados en lo posible, porque se obtiene mayor información y la calidad de la imagen radiográfica es mejor. Aquí les traigo, este caso endodóntico es para mostrarle, este es un caso que de los principios, cuando recién empezamos a utilizar la tomografía en CONBIM, en que a este paciente se le hicieron 3 endodoncias seguidas tratando de resolver un problema de dolor que tenía y no se logró con las 3 endodoncias. Y ahí recién decidieron utilizar esta técnica nueva que era el CONBIM. Y aquí ustedes ven el CONBIM de ese caso, ¿no es cierto?, en que vemos los rellenos endodónticos preciosos de cada una de las piezas dentarias, incluso aquí en conductillo lateral, que está obturado, sin lesiones apicales. Y la única pieza que faltaba por hacer la endodoncia, que es la pieza 15, tiene lesiones periapicales. O sea, la responsable de esto era la pieza 15. Son lesiones extremadamente pequeñitas, ¿no es cierto?, son sutiles, ahí están, pero era esa la causa. Se le hizo la endodoncia de esto y ahí se terminó el problema. Otra cosa también importante es la dificultad que tiene la radiografía retroalveolar de poder observar muchas de las lesiones. Yo les mostré cuando hablamos de compromiso sinusal odontogénico, cuando hablamos de fracturas radiculares, cómo es muy limitado el aporte de la radiografía retroalveolar. Aún así, nosotros tenemos que ser críticos con ella. Por ejemplo, en este caso, la U del malar, el velo del malar está superpuesto en las raíces acá y nos dificulta mucho visualizar. Pero el CONBIM me está mostrando una realidad absolutamente distinta. Existe una lesión osteolítica enorme, ¿no es cierto?, en la pieza 2, de muy mal pronóstico, con pérdida completa de la tabla ósea vestibular, que se extiende hasta el piso sinusal, por lo tanto, mal pronóstico. Aquí en este caso, una radiografía retroalveolar que muestra una lesión pararadicular mesial, ¿no es cierto?, pequeñita, pero es muy difícil hacer un diagnóstico de cuál es el origen de esto si es que no contamos con el CONBIM. Y en el CONBIM sí podemos verlo, ¿no es cierto? Podemos ver que los cortes axiales vemos que esta pieza es triradiculada y que están unidos los conductos a través de estos finos istmos. Y hay un conducto distovestibular que no tiene relleno endodóntico. Imposible detectar si no es a través del CONBIM. Aquí este otro caso, ¿no es cierto?, una endodoncia que se ve en buenas condiciones, pero que, digamos, siguen adelante las molestias y se le tomó una tomografía y ustedes pueden ver que hay un conducto que no está bien obturado. El conducto distal, en este caso, que tiene una forma acintada, ¿no es cierto?, en el sentido de diámetro mayor, en el sentido vestíbulo lingual, y el relleno endodóntico está desplazado hacia vestibular. Aquí ustedes ven en los cortes sagitales, ¿no es cierto?, cuando nosotros nos desplazamos hacia el lingual, ahí se ve que falta el relleno endodóntico hacia mesiolingual, pero el distal completo está con relleno endodóntico. El distal hacia vestibular. Aquí ustedes pueden verlo igual. En el corte coronal pueden ver que el relleno endodóntico está desplazado hacia vestibular y falta hacia lingual. Ese es el grado de detalle que nos puede mostrar el CONBIM. En este caso, también una corona de espiga con sus rellenos endodónticos, ¿no es cierto? Y existe un engrosamiento marcado del espacio periodontal pararadicular mesial y una pequeña lesión periapical, pero las molestias del paciente eran muchísimo mayores y por lo tanto se decidió tomar un CONBIM. Y la realidad es mucho más mala.
es birradiculado, ¿no es cierto? Existe un relleno endodóntico rectificado, un transporte apical, ¿no es cierto?, con perforación y pasaje de material radiopaco hacia los tejidos blandos del vestíbulo, compromiso osteolítico pararadicular por palatino, ¿no es cierto?, de la raíz vestibular, probablemente por perforación, porque esta espiga no está en el centro de la raíz, sino que está desplazada hacia palatino. Aquí está cómo se presenta el caso completo. Entonces, es muy distinta a la realidad que nos muestra la radiografía retroalveolar, otro caso retroalveolar, y vemos cómo en el CONBIM se ve una situación absolutamente distinta, una perforación hacia vestibular, con una lesión osteolítica periapical y pararadicular distal, discontinuidad en la cortical del piso sinusal y engrosamiento marcado de la mucosa del piso sinusal. Aquí está el caso completo presentado. Estas radiografías se las traigo para llamarles la atención sobre un signo radiográfico que no debemos dejar pasar, que son estas líneas que se observan acá en las radiografías retroalveolares. Estas líneas, ¿no es cierto? Esas son afracciones. En este caso, además, el paciente tiene atriciones coronarias, pero estas afracciones no deben ser pasadas de largo porque muchas veces son lo suficientemente profundas. Aquí nosotros tenemos el CONBIM de ese caso, en que ustedes pueden ver que son bastante profundas y a veces no hay necesidad de caries, el solo hecho de que se presenten estas y alcancen en algún momento la cámara pulpar o uno de los conductos para que se produzca la necrosis pulpar. Este otro caso se está realizando la endodoncia y a pesar de que ya lleva varias sesiones de endodoncia, el paciente sigue teniendo molestia, se toma el CONBIM y nosotros podemos observar que el ápice radicular está en contacto directo con los tejidos blandos del vestíbulo. Y si lo miramos con más detalle, vamos a ver que existen dos conductos confluentes, ¿no es cierto? Incluso el foramen apical está desplazado hacia palatino, existe un conductillo lateral hacia palatino, incluso aquí hay gases, estos son gases, lo que ven acá, y se ve un proceso osteolítico pararadicular asociado a este conductillo, un proceso osteolítico periapical y pérdida de tabla ósea vestibular, fistulización hacia el vestíbulo. Ese es el grado de fineza que nosotros logramos con el diagnóstico en CONBIM. Una técnica que se utiliza mucho para visualizar todo el entorno radicular, se lo voy a presentar acá. Por ejemplo, en este caso, un relleno endodóntico, el paciente tiene molestias, hay una pequeña lesión periapical y esta técnica es muy buena para poder visualizar, es hacer un viaje alrededor de la raíz, es rotar y mirar todo alrededor de la raíz con el CONBIM, de tal manera de buscar si existen conductillos accesorios, si existen perforaciones, si existe algún otro, digamos, alguna otra signo radiográfico que nos pueda inducir a pensar de que es el origen de la molestia del paciente. Todo este procedimiento, por supuesto que toma tiempo, pero es fundamental hacerlo y nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos con gran frecuencia. Ustedes vieron que yo rectifiqué, se rectificó en los dos sentidos del espacio el eje mayor de la pieza anterior y luego estamos rotando alrededor de este eje. Entonces lo que ustedes están observando acá es el efecto de ir rotando alrededor de ese eje. Y todo el tiempo uno está observando el espacio periodontal, está observando, buscando si existe algún conductillo aberrante o no. Esta técnica es excelente. Y aquí tenemos cómo se explora en el sentido axial también para ver si existe discontinuidad de la tabla ósea vestibular, por ejemplo. Aquí tenemos otro caso en que está coronado el paciente, se le hizo el relleno endodóntico, pero hay un conducto que se sabe que no se pudo encontrar. Este caso es bastante reciente. Y ustedes pueden ver en la búsqueda, en la trepanación, acuérdense que además no tenemos la referencia anatómica porque esta pieza está coronada, pero se está buscando el conducto en este caso y la trepanación está un poquitito hacia el lingual con respecto al conducto. Aquí ustedes ven la trepanación y aquí ven el conducto. ¿Cómo decirle al clínico o a la clínico dónde está realmente el conducto? ¿Cómo ubicarlo? ¿No es cierto? Aquí lo tenemos en 3D, en la exploración en los tres sentidos del espacio, ¿no es cierto? Y estamos buscando ese conducto para poder hacerlo. Es un conducto que perfectamente puede ser tratado. El problema está que hay que encontrarlo, ¿no es cierto? Entonces,
ahí lo está en el plano coronal, y ahora lo vamos a llevar al plano axial, y en el plano axial nosotros podemos ver, esa es la perforación, ¿no es cierto? Aquí está la trepanación, ahí está la trepanación y aquí está el conducto. O sea, hay una distancia entre uno y otro. Aquí está la trepanación y aquí está el conducto. Hay una pequeña distancia de cerca de 1 milímetro hacia vestibular y mesial, mínimo. Pero eso se lo tenemos que transmitir de alguna forma al clínico, de tal manera que pueda hacer la corrección necesaria. Aquí ustedes ven los cortes seleccionados, ¿no es cierto?, en que se ve el conducto mismo y que no ha podido ser accedido, y este es la trepanación. Aquí se le está indicando la trepanación y aquí se está indicando el conducto, incluso con la medida. Hay 1 milímetro de distancia y cuál es el sentido en que está ese desplazamiento. Aquí está el caso completo. Generalmente situaciones como esta van con llamado telefónico, y ojalá, si que existe la posibilidad de que se junten el paciente y, digamos, el clínico y el radiólogo, cuanto mejor. Este caso se los traigo para mostrarles, por ejemplo, aquí existe una reabsorción interna. Ya hablamos de la charla anterior de las reabsorciones, ¿no es cierto? Una reabsorción interna y externa muy importante en la raíz distal. Lo traigo a colación en este caso porque cuando existen caries, por ejemplo, en este tipo de piezas, caries recidivantes, es muy importante hacerlas saber, porque una pieza como esta ojalá nunca llegue a la endodoncia, porque la complicación que va a significar un tratamiento endodóntico en este caso es muy grande. Por lo tanto, tenemos que darle muchísima importancia a que no llegue a eso. Por lo tanto, mayor cuidado con las caries, en este caso, tan simple como las caries, que ustedes tienen los cortes seleccionados a partir de eso. Otro caso similar, este caso es, existen grandes complicaciones en los conductos mesiales, alteraciones, endodoncias, calcificación de esto y una lesión periapical y pararradicular. ¿Pero por qué lo traje yo? Básicamente porque existe una fistulización hacia vestibular y reacción periostal. Esto que ustedes ven acá es reacción periostal. Es neoformación, aquí en el corte transversal también la podemos observar. Vamos a hacer unas vistas, a ver. Aquí ustedes ven cómo se ha generado la reacción periostal. Aquí está, ¿no es cierto? Eso habla ya de un compromiso muy serio desde el punto de vista inflamatorio infeccioso. En este otro caso, ya, también les he mostrado muchos casos de compromiso sinusal odontogénico a partir de esto mismo. Este es el último caso que les traigo. Es para mostrarles cómo a veces una radiografía retroalveolar absolutamente inocente, si lo fijamos con muchísimo detalle, nosotros podemos observar dos cosas acá. Uno es esta sombra radiolúcida en apical, ¿no es cierto? Y lo otro es que también existe una disminución de la transparencia del seno maxilar. Y cuando lo vemos en Conbim, la cosa cambia por completo. Seno maxilar totalmente ocupado. Acuérdense que para nosotros detectar si está ocupado, lo comparamos con la vía aérea. El aire está acá, esa es la densidad que debiera tener. Luego, una lesión periapical muy grande y pararradicular mesial con adelgazamiento, ¿no es cierto? Y discontinuidad de la cortical. Anatomía radicular muy inconveniente con estos conductos que están unidos a través de estos finos ismos. Esto es como una Y, ¿no es cierto? Y es una anatomía muy mala, muy inconveniente. Así es como se entrega el caso completo. Bueno, y con esto le damos fin a la charla. Por mientras ustedes preparan algunas consultas, les doy la última muestra de arte endodóntico. Y aprovecho de agradecerles, miren qué lindo. Este es Van Gogh, si hubiera sido dentista. Este lo encuentro increíble porque muestra la anatomía con una precisión impresionante, a pesar de ser arte también. Y vamos a festejar con una torta el término de estas charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, papá. Muy buena. Y qué pena que sea la última. Por lo menos del ciclo seguido. Ya estaba acostumbrada. Bueno, espero que haya sido un aporte. Yo estoy muy contento de haberlo hecho y espero que ustedes lo sientan como un aporte. Gracias, Sergio. Estoy atento a las preguntas. No sé si ustedes tienen consultas que hacer. Yo les pido un poco de disculpas a los endodoncistas porque yo me meto un poco en el terreno de ellos y eso tiene una explicación. Yo fui clínico también,
durante un tiempo respetable. Y esos son mis orígenes. Fui clínico y al mismo tiempo radiólogo. Antes no se podía vivir de la radiología y a pesar de eso yo la empecé a ejercer desde un principio. Entonces, eso me conectó lo que yo observo radiográficamente con lo que se observa clínicamente. Y hice muchísimo tratamiento conducto. En ese entonces no estaban muy claras las especialidades y los terrenos que le competía a cada uno de nosotros y por lo tanto todos éramos un poco maestros chaquilla y le hacíamos un poco a todo. Entonces, yo pude correlacionar lo que Se veía cortó tu clínicamente audio. con esto. ¿Mm? ¿Perdón? ¿Me escuchas tú a mí? Sí, ahora sí. Yo no te escucho a ti. No sé si el resto te escucha. ¿Me ¿Aló? podrían ayudar con un comentario? Sí, Ahí escuchan. sí. Sí, parece que tú tienes problemas, John. Bueno, Ah, ya. esa es la explicación. ¿Ah? Entonces, si sienten un poco invadido su terreno con algunas, no sé, con algunas apreciaciones de la parte endodóntica propiamente tal, lo hago desde ese punto de vista nada más. ¿Ah? Esa es la explicación. Estoy atento. ¿Cuántas charlas fueron estas? Esta es la décima. Esta es la décima y Décima. están todas disponibles en YouTube. Estamos abiertos a comentarios, preguntas para leerlas. Parece que quedó demasiado claro. Hora muy temprano el fin de semana. Sí, estamos todos medio dormidos. A ver, Enrique Flores está permitiendo que pida el micrófono. A ver, lo estoy buscando para poder admitir el micrófono. Ahí sí, tienes que activarlo ahora. Enrique. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, Hola, Joan? hola Enrique, ¿cómo Buenos estás? días. Dos cosas, agradecerle nuevamente la gentileza de compartir sus vastos conocimientos, Muchas gracias. la excelente charla, la claridad de los conceptos, o sea, fantástico, de verdad. Lamento, Gracias. tal como decía Joan, que estos ciclos que se dieron por la cuarentena tengan que distanciarse. Espero que no se eliminen, sino que se distancien nomás. Una pequeña acotación, un término que está muy en boga ahora y es para que los colegas se familiaricen con él, es el de mucositis sinusal periapical, que es la reacción inflamatoria que se produce en la mucosa del piso del seno maxilar, cuando por infiltración o por comunicación directa, ya sea por solución de continuidad u otra, hay esta reacción inflamatoria asociada a procesos periapicales. Eso quería agregar nomás. Sí, Pero nuevamente felicitarlo, doctor, muchas porque gracias. la claridad es Sí. notable. Un abrazo Muchas para los dos. gracias, muchas gracias. Sabes que también hay que agregar por permeabilidad. ¿Ah? A veces la lesión está relativamente próxima y se produce permeabilidad. No hay necesidad de que haya una fistulización directa o un contacto directo de la lesión. Entonces, muchas veces, ya sea de origen periodontal o de origen endodóntico, la proximidad basta para que se produzca esta mucositis. Por eso le dediqué una charla completa al tema del compromiso sinusal odontogénico, porque en realidad creo que nosotros tenemos que cambiar nuestro concepto en el sentido que esto es muchísimo más frecuente de lo que pensábamos originalmente. Nosotros los dentistas y nosotros tenemos que a su vez transmitírselo a los otorrinos. Gracias por tu aporte, gracias. ¿Alguna Aquí hay otra? una pregunta del doctor Jorge Heredia. Dice, ¿qué control tienen para el operador de las radiografías directas? Mira qué genial. Perla Bresler está recordando, tiene una endodoncia que le hice hace 20 años. ¿Te la hice yo, Perlita? Eh, ¿Cuál es la pregunta? Del doctor Jorge Heredia. Dice, ¿qué control tienen para el operador de las radiografías directas? ¿Qué control tenemos? No, no lo entendí. ¿Lo entendiste, Yo Joan? tampoco lo entiendo muy bien. A ver Doctor si Jorge, ¿se puede reescribir la pregunta o replantearla para poder responderla, por favor? Y te manda muchos saludos también, dice que muy buenos tus ciclos de charla y dice muchas que gracias. eran saludos desde Iquique. Dice también el doctor Mario Figueroa que espera más conferencias.
La doctora Margarita Cabrera dice, muchas gracias Andrés y Joana, brillante el ciclo de charlas, súper agradecida por la Gracias, generosidad. Maigo. Hernán Cataldo, muchas gracias Andrés por tu entrega de conocimientos, Gracias, sensacional. Hernán. Gracias. Margarita Cabrera dice, perdón, Joan, si es que... Berta Munizaga, muy buena charla. Cuando hacemos el control de longitud, por ejemplo, en molares inferiores, ponemos limas tipo H y tipo K, cuando se ven sobreproyectadas para diferenciar. Bien fina la forma de hacerlo. El problema está en que se sobreproyectan, ¿ah? Pero claro que es una forma muy fina de hacerlo, que la H y la K tienen un perfil totalmente distinto. Ahora la K tiene sus riesgos de colocarla dentro de los conductos de los molares con curvatura. Tiene más riesgo que una tipo H. Encuentro interesante, no se me hubiera ocurrido hacerla de esa forma, pero encuentro interesante. ¿Alguien que Así se llama? ahorran una toma, entiendo que sería en una sola toma en este caso. Claro. Perdón. iPhone de Fernando, que no sé quién se la dice, muchas gracias Andrés por muy buena tu charla. Muchas gracias. Doctor Francisco Pino, felicitaciones Andrés por tu charla, muy buena y todas las anteriores. Enrique Flores, muchas gracias. Espero que vamos a reunirnos pronto. Un gran abrazo a todos y manténganse a salvo. A cuidarse mucho. Aquí hay una pregunta muy interesante, perdona, Joan, que dice de IMAC a todos, no dice quién es, por lo menos no alcanzo a leerlo, que dice que muchas gracias por las charlas, equivocadamente pensaba que Convin tenía aplicaciones más acotadas, sin embargo, después de estas charlas me queda claro que es mucho más útil, a ver que no se vaya, que es mucho más útil de lo que creía. Por lo tanto, me pregunto si es más recomendable indicar una Bywin y un Convin al momento de recibir un paciente por primera vez, o seguimos indicando retro total más Bywin. Yo creo que sigue siendo totalmente válido la radiografía retrovelar total más Bywin como inicio. Y cuando ustedes tienen alguna sospecha de que pudieran estar frente a una complicación endodóntica, tomar el Convin. Sí, podríamos tomar Convin de todos los casos, pero quizás es un poco exagerado y quizás los costos también se elevan. Es muy complejo. En realidad, también cuando nosotros vamos al médico, o cualquier enfermedad, él a veces nos pide una batería de exámenes. Y uno dice, ¿cómo me pide tantos exámenes? Claro, porque el médico se está cubriendo y en el fondo lo va a pagar la ISAPRE. Pero como aquí en odontología lo pagan los mismos pacientes, es un poco más complejo. Entonces, en realidad yo creo que sigue siendo enormemente válido la radiografía retrovelar más Bywin, por muy antigua que sea, es una maravilla desde el punto de vista diagnóstico. Y el Convin, dejémoslo para cuando nosotros suponemos que pudiera haber algún inconveniente, cuando sospechemos de que podemos estar frente a un problema o cuando las cosas no están saliendo como corresponde. Existen áreas en que existen mayor probabilidad de que hayan problemas anatómicos. Bueno, en esa área quizás poner más preocupación. Por ejemplo, segundos molares inferiores. La probabilidad de que sea C-shape es alta, especialmente si ustedes en la radiografía retrovelar la ven cónica y ustedes piensan de que se va a hacer un tratamiento conducto fácil, va a ser todo lo contrario. Quizás ahí preocuparse y tomar un Convin. Por lo tanto, hay que hay que manejarse con los conceptos que estamos utilizando ahora. Yo no recomendaría utilizarlo a pasto, a pesar de que me conviene, yo vivo de eso. Hay aquí una pregunta, dice, felicitación. Y la pregunta de recién, ahí aclaró la doctora, que es la doctora Paulina Ursúa. Y la pregunta de ahora dice de Marlene Barroso, felicitaciones y mis grandes admiraciones, doctor Briner, desde República Dominicana. Gracias, Marlene. ¿Ha podido utilizar 120 kilovolts en su CBCT? Sí, a ver, el hecho de aumentar el kilovoltaje disminuye un poco la aparición de artefactos, pero no es la solución perfecta, porque empiezan a desaparecer también otras estructuras. Entonces, normalmente llegamos hasta 100 kilovolts y no nos sobrepasamos mucho más allá de eso por un problema que empiezan a desaparecer otras estructuras. Entonces, quizás no se ven los artefactos, pero tampoco se ven otras estructuras, un precio muy alto a pagar por hacer desaparecer los artefactos. Yo diría que una gran ayuda para reducir los artefactos es también tener siempre
junto con la Combim, tener radiografía retrovelar. Nunca saltársela. Por muy humilde que sea, va a ser un aporte, porque nosotros podemos comparar una con la otra. Y lo otro, observar si estos artefactos se extienden más allá de la raíz. Acuérdense que es una forma de poder observarla. En los cortes axiales, observar si se detiene en la raíz o en el espacio periodontal, o si siguen de largo. Si siguen de largo, claramente es un artefacto. El doctor Jorge Heredia aclaró su pregunta. Dice, ¿el operador con qué se protege con esos equipos radiográficos tipo máquina fotográfica? O sea, de las que usan en la consulta. Sí, Pocaso se protege. Pocaso se protege porque esos equipos no tienen brazos, sino que son los brazos del operador los que los está teniendo en la mano en ese momento, y por lo tanto tampoco puede hacer mucha distancia. Por mucho que lo aleje, no puede alejarlo más allá que el largo de sus propios brazos para tener el cuadrado, la distancia. Así que en general no se recomiendan mucho desde ese punto de vista. De hecho, aquí en Chile se logró prohibir su venta, está muy restringida su venta. Medent, por ejemplo, que traía el Nomad, que es el más conocido de su equipo, dejó de traerlo porque la Sociedad de Radiología hizo un estudio y mostró lo peligroso que eran estos equipos. Así que, y son peligrosos para el operador, sin duda alguna. Y generalmente se trabaja en una sala que no está plomada. Entonces el vecino que es abogado o que es contador no tiene la más leve idea de que al lado tiene un dentista que está tomando radiografías todo el rato y que lo está irradiando. Y después de 20 años de irradiación, claro que puede haber algún problema. Entonces, es complejo. En Chile, digamos, la regulación lo está sacando de permiso. La Sociedad de Radiología ha hecho lo imposible y lo posible y lo está logrando de impedir su venta. Tienes otra pregunta de André Ward. Dice, Andrés, muchas gracias, muy interesante. Una consulta. ¿Conoces algún estudio que compare efectividad de la radiografía en comparación con los detectores de ápice? ¿Cuál es más efectivo? Yo no he trabajado con detectores de ápices, pero sí tengo contacto con muchos endodoncistas, y la verdad es que yo los veo, el entusiasmo que ellos tienen. Yo creo que es producto de que es un excelente elemento para poder detectar la longitud de los conductos. Las radiografías están sujetas a muchos problemas, y uno de ellos, el más importante, es, por favor, es que no se utilice este sistema de colocar conos y mandarlo al radiólogo, porque eso es un desastre, se pierden las referencias por completo. Entonces, si es dentro del mismo acto endodóntico, bien, ahí puede ser, pero desde el momento que se están colocando elementos dentro de los conductos, se está sellando eso y mandando al radiólogo, ahí se pierden todas las referencias, y por lo tanto no hay ninguna comparación, ese sistema es pésimo. Así que me da la idea de que los localizadores de ápice son muy precisos. Ahora, por ningún motivo yo haría una endodoncia solo con el localizador de ápice y sin tener radiografías previas, aunque sean retroalveolares. Ya vieron ustedes todas las cosas diagnósticas que tenemos que tener en cuenta. Digamos, confiar solo en el localizador de ápice, a lo mejor confiarle ese aspecto, que es la longitud del conducto, nada más, pero todo el resto es a la radiografía. Tienes un par de comentarios y una pregunta. A ver, la doctora Ana María Vargas dice, muchas gracias Andrés y Joana, aprendí mucho, ojalá que nos volvamos a encontrar. Gracias. Cecilia Torres dice, muchas gracias Andrés por compartir tus conocimientos, son excelentes tus charlas, solo felicitaciones a ti y a Joana. Gracias, Ceci. Mariana Carstens dice, Andrés y Joan, reciban un abrazo y muchas gracias por entregarnos tantos excelentes conocimientos. Espero que se repitan con otros temas. Gracias. Paulina Ursúa, y volviendo con el tema de los costos, ¿es posible, por ejemplo, solicitar un Combim solo de una pieza o se hace el examen completo? No. Se tiene que hacer de una sola pieza. O sea, en realidad, eso porque se utiliza la resolución más elevada.
Entonces, ustedes piden la pieza tanto y nosotros nos abocamos a esa pieza. Lo que pasa es que esa resolución alcanza hasta un grupo dentario completo. Entonces, da lo mismo si le estamos tomando a una pieza determinada o hasta un grupo dentario completo, es la misma resolución y el examen es exactamente igual. Y por supuesto que tiene un valor mucho menor que tomarle la arcada completa. ¿Ah? Así que sí, la pregunta es válida. Se utiliza para una pieza en especial. Hasta un grupo dentario tiene el mismo valor. De ahí para arriba ya pasa a ser una tomografía del maxilar o la mandíbula completa. Claro. Cecilia Torres, muchas gracias Andrés por compartir tus conocimientos. Ah, eso ya lo leí. Eso serían los comentarios Muy que bien, tenemos. pues. Bueno, nuevamente les reitero mis agradecimientos. Espero que más adelante retomemos esta iniciativa. No estoy seguro cuánto tiempo más puede hacer. En realidad, preparar el material toma bastante tiempo. Y así que les agradezco muchísimo y nos estaremos viendo. Espero que no haya un rebrote de lo que estamos sufriendo en este momento. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.